Vamos a continuar en esta tarde viendo el libro de Romanos, ¿no? Este libro tan precioso y tan importante para cada una de nuestras vidas, ¿no? Ya venimos estudiando y viendo lo que este libro nos enseña acerca del Evangelio, acerca de nuestra condición. Y hoy toca el capítulo número 3, del versículo 27 al versículo 31. Dice así la palabra de Dios. Donde pues, se pregunta Pablo, ¿dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles. Porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Vemos que Pablo vuelve a usar esta retórica, ¿no? Donde se pregunta y se responde. Y cuánta claridad que trae en esto, ¿no? Vemos que Pablo, guiado por el Espíritu Santo, él puede ver las inquietudes que tiene aquel que va a recibir esta carta. No nos olvidemos que en Roma había tanto gentiles como judíos en la iglesia de Roma, y seguramente había a veces diferencias entre ellos. Habría dudas que tenían acerca del Evangelio, acerca del obrar de Dios, acerca de la ley, acerca de cómo operaba la salvación en cada uno de ellos. Y Pablo empieza a hacerse estas preguntas porque seguramente las preguntas que estos hermanos hacían. Entonces Pablo se pregunta y él mismo se responde. Pero vemos que las respuestas de Pablo son categóricas. No da lugar a duda. No dice, bueno, puede ser de esta manera o deja alguna puerta abierta. No, Pablo determina, esto es así o esto es asá. Para que quede claro de qué es y cómo es el Evangelio. El mismo apóstol venía manifestando en los versículos anteriores la condición de todos los hombres. Vimos que Dios mismo en las Escrituras nos ha revelado que justo no hay ni uno, que no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, dice Dios en su palabra. Deja en claro que no hay nada bueno en nosotros, que solamente por la fe puesta en Jesucristo somos justificados. Y esta obra es gratuita. La alcanzamos solamente por su gracia, no haciendo alguna obra nuestra, algo externo, algún mérito que nosotros podamos tener, sino que solamente por gracia alcanzamos la salvación que es en Cristo Jesús. No hay mérito alguno en nosotros. Por eso el apóstol en este versículo 27 comienza con esta pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? Y él es concluyente, queda excluida, dice. Toda jactancia ante la evidencia queda excluida. ¿Por cuál ley? Se pregunta el apóstol. ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. El hombre muchas veces piensa que es declarado justo por lo que puede hacer, por lo que hizo o por lo que hace. Y Dios nos revela en su palabra que solamente podemos ser declarados justos por lo que Cristo hizo. No por lo que nosotros
podamos hacer, hermano. Jamás podríamos satisfacer la justicia de Dios. Si Dios nos ve como justos, si Dios nos declara justos, es a través de Cristo, a través de su vida, a través de su obra, a través de su sacrificio en la cruz del Calvario. Y solamente creyendo en Él, poniendo toda nuestra confianza en Él, podemos alcanzar la justicia de Dios. No es por la ley de las obras, dice Pablo. Pablo ya lo había declarado, lo había afirmado. En el mismo versículo 20 de este capítulo. Dice, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pablo ya lo había dejado claro, que por la ley ninguno iba a ser justificado. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir perfectamente la ley. Solamente la ley me muestra que soy pecador. Muestra claramente mi pecado. Pero el único que cumplió perfectamente la ley hasta la última tilde fue Jesucristo. Y por la justicia de Él, nosotros somos justificados. Teniendo en claro esto, ¿qué cristiano, qué hijo de Dios puede jactarse de lo que hoy es o de lo que hoy hace? Por eso Pablo comienza esta pregunta. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Dónde está la jactancia? ¿De qué me voy a jactar? ¿Por qué me voy a jactar? Si buscamos en el diccionario, la palabra jactancia, la definición que nos da es la vanidad que muestra una persona que presume y alardea de sí misma y de sus propias cualidades. Una persona que muestra, que presume ser alguien o ser algo y alardea de lo que es, de lo que tiene, de aquellas cualidades que puede exhibir. Es aquella persona que confía en Él, en su sabiduría, en su condición, en su fuerza, confía en sí misma. Se apoya en sus obras, en sus méritos. Y no solamente que sus fundamentos son sus obras, sus méritos, lo que pueda alcanzar, sino que los expone para que todas las demás personas lo vean. Y sabe qué, hermanos, si somos sinceros con nosotros mismos, esto muchas veces sucede en nosotros. Cuando hacemos algo y que creemos que eso es algo bueno, porque cuando hacemos algo malo normalmente lo escondemos. Normalmente no queremos que nadie lo vea. Si nadie me escuchó, mejor. Vio como aquel que nunca le pasó ir caminando por la calle y caerse, tropezar con algo y caerse y darse un golpe bárbaro. Capaz que se rompió la rodilla, la pierna, algo, pero lo primero que hace es mirar si había alguien atrás o alguien adelante. ¿Por qué? Por la vergüenza, para que nadie me vea. En cambio, cuando hacemos algo que es para el aplauso o es para el elogio, queremos que nos vean. Queremos que muchos se den cuenta que nosotros lo hicimos. Y muchas veces esto está en nosotros. Y esa jactancia nos hace sentir superiores a los demás. Nos hace creernos mejores de los demás que tenemos a nuestro lado. Pensamos, esto se hizo porque estaba yo. O esto sucedió porque yo no estaba. Si yo hubiese estado, las cosas hubiesen sido diferentes. Y aunque muchas veces no lo decimos, lo pensamos, hermano. Está en nuestro corazón. Y es así como el orgullo va creciendo en nosotros. Hace un tiempo escuchaba el testimonio de un pastor norteamericano llamado John Piper,
Muchos de ustedes lo conocen, ha escrito ya muchos libros. Y él contaba que a medida que su ministerio iba creciendo, un hombre donde tenía una iglesia importante, donde había escrito ya varios libros, donde mucha gente le seguía, era aplaudido por muchos. Mientras su ministerio crecía, a la par también crecía su orgullo, también crecía su jactancia, de la misma manera. Y este pastor contaba que él luchaba contra eso. Él no quería que ese orgullo, que esa jactancia se apoderara de su corazón. Se daba cuenta que muchas veces lo que hacía era movido por eso, que sus intenciones no eran las correctas, no eran las mejores. Y un día él tomó una decisión drástica. Dejó el ministerio, dejó el pastorado. Normalmente esas iglesias tienen más de un pastor. Y él dejó a los otros pastores y él se corrió a un costado. Siguió congregándose, siguió participando de las actividades de la iglesia, siguió estando en comunión, pero ya desde otro lugar. Tomó una decisión drástica. Durante 3 años no fue parte del ministerio que venía haciendo. Y yo puedo pensar hoy, yo no sé si fue una decisión correcta. Lo que sí puedo decir que fue una decisión valiente. Porque él expuso realmente lo que había en su corazón. Muchos se enteraron lo que estaba pasando en él. Hermano, y si nosotros queremos luchar contra algo que nos hace pecar, que nos hace ofender a Dios, la mejor manera de empezar esa lucha es exponiéndolo. Porque cuando lo exponemos, ya no estamos solos. Estamos reconociendo que tenemos esa necesidad, que tenemos ese problema y que queremos solucionarlo en nuestra vida. Este hombre se dio cuenta que así no podía seguir, que se estaba quedando con la gloria que le pertenece solamente a Dios, hermano. Que no era algo así nomás, sino que era algo grave para su vida. Y esto no sucede cuando recibimos muchos espaldarazos, muchos aplausos. La jactancia está. Y somos nosotros los responsables por decir, no, esto no corresponde. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 26 dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para desechar lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloríe, gloríese en el Señor. Hermano, todo lo hizo Dios, todo lo hizo Cristo. Estamos en Cristo, en el cual hemos sido hechos por Dios, dice sabiduría. Dios nos ha revelado su palabra, ha traído luz a nuestro corazón. Hemos sido justificados por la sangre de Cristo, por su vida perfecta que satisfizo la demanda del Padre. Estamos en el proceso de la santificación, donde el Espíritu Santo va obrando en nuestra vida
y esperamos esa redención gloriosa el día que Cristo nos venga a buscar. ¿Qué hemos hecho nosotros, hermano? Nada. Todo lo hizo Dios. ¿De qué podemos jactarnos? Nadie se puede gloriar delante de su presencia, sino que Él es el que debe recibir toda gloria y toda honra. Lucas, el libro de Lucas, nos relata una parábola que Jesús contó, hermano. Yo le invito en su hogar, a aquellos que están con la Biblia arriba de la mesa, que puedan buscar Lucas capítulo 18, versículo 9, porque vamos a estar mirando un poquito esta parábola que Jesús nos enseña. Las parábolas eran como un cuentito en el cual Jesús graficaba su enseñanza, en el cual mostraba más claramente, algunas veces, ¿no?, aquellos que eran simples, aquellos que iban a escucharle a Él, por medio de la palabra les revelaba la verdad que quería enseñarles. Y por medio de esta misma parábola muchas veces confundía a los sabios. Pero vemos que Jesús relata esta parábola porque quiere dejarnos una enseñanza. Y Lucas 18:9 dice así: parábola del fariseo y el publicano. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Hermano, como ya sabemos, el fariseo era el religioso de esa época. Era como el cristiano de hoy. Se jactaba por pertenecer al pueblo de Dios, al pueblo escogido, por tener la ley de Moisés, así como nosotros hoy tenemos la palabra de Dios. Y teóricamente también se jactaban por poseer un gran conocimiento de la ley y por enseñárselas a otros. El fariseo era un maestro de la ley, que estudiaba la ley y que enseñaba la ley. Y acá Jesús pone como ejemplo a este hombre, que tenía teóricamente muchas cosas en las cuales podía confiar, en las cuales podía sentirse seguro. Y dice el versículo 9 que a unos que confiaban en sí mismos como justos, que era este fariseo, y menospreciaban a otros, ¿no? Vemos que cuando hay jactancia en el corazón, suceden 2 cosas. Primeramente, en lugar de confiar en Dios, confío en mí mismo. Confío en mis obras, confío en mi sabiduría, confío en mi capacidad, confío en lo que yo soy y lo que puedo hacer, sin darme cuenta que todo eso proviene de Dios. Pero ahí está mi confianza, ahí está mi seguridad. Y esto le da lugar a la segunda cosa, que es menospreciar a los demás. Cuando yo me siento especial por lo que yo soy,
no por lo que Cristo hizo. Cuando yo me siento con capacidad, con sabiduría, cuando me veo como un maestro, normalmente voy a menospreciar a aquellos que tengo al lado mío. Me voy a sentir superior. Me voy a sentir que estoy en un escalón más arriba, que ellos son inferiores a mí. Y empiezo a obrar por lo que creo. Dice el versículo 11 que el fariseo puesto en pie oraba para sí mismo. Ahí vemos dónde estaba su confianza. Oraba para él. No le estaba orando al Señor, sino que se decía las cosas: vos sos el mejor, vos haces esto, haces lo otro, no sos como Pepito, como Juancito, como Carlitos. Sos un fenómeno. Oraba para sí mismo. ¿Y cómo lo hacía? En pie, sintiéndose orgulloso, mostrándole a todos quién era él y lo que él hacía. Hermanos, cuando hay jactancia en el corazón, me presento delante de Dios y delante de mis hermanos, no para que el nombre de Dios sea alabado, no para que el nombre de Dios sea glorificado, sino para alabarme a mí mismo, para que mi nombre sea glorificado, buscando que otros me vean, que me aplaudan, que me reconozcan por lo que yo soy y por lo que yo hago. Jesús en Mateo nos dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hermano, la luz que nosotros tenemos no es nuestra, es la luz de Cristo. Y cuando esa luz es alumbrada, cuando esa luz es expuesta y alumbra en la oscuridad, es para que aquellos que no conocen puedan glorificar a Dios, puedan darle la gloria a Él. Por eso es bueno que nosotros podamos examinar nuestro corazón. ¿Cuáles son mis intenciones en hacer lo que hago? ¿Lo hago para que el nombre del Señor sea glorificado o para ganarnos el aplauso de los hombres? Y hermano, yo creo que si siendo sinceros, muchas veces tenemos algo de jactancia en nuestro corazón. Acá Jesús está hablando de un maestro, de alguien que enseña, y aquellos que enseñan tenemos que tener cuidado, aquellos que enseñamos. Tenemos que tener cuidado, porque tenemos que luchar contra esto. Porque cuando viene el aplauso, cuando te dicen qué linda que estuvo la palabra, el corazón muchas veces, y eso no proviene de Dios. Y eso no es bueno. Pero también creo que hasta las cosas más chiquitas que a veces no le damos importancia. La palabra de Dios me enseña que todo lo que hacemos lo tenemos que hacer para la gloria de Dios. Todo, hermano. Todo. Yo llego temprano al culto, por ejemplo. Llego a las 6. El culto empieza a 6:30, pero yo llego a las 6. Soy uno de los primeros. Y capaz que me jacto por eso. Yo soy mejor que otros, porque otros llegan 7:20, 7:15. Yo a las 6 ya estoy sentado en la iglesia. Hermanos, debemos examinar nuestro corazón. Si todo lo que hacemos es para nuestra gloria o es para que el nombre de Dios sea glorificado. Yo llego temprano en la iglesia porque amo a mis hermanos y quiero saludarlos. Porque quiero recibir a aquel que entra por primera vez y conocerle y hablarle de Cristo. Yo quiero que el nombre de Dios sea glorificado. No busco el aplauso de la gente. Vemos que este fariseo
exponía lo que él hacía. Ayuno, diezmo. Y yo podía preguntarle en esta tarde, ¿ayunar está mal? No, me van a decir. Y no, ¿cómo va a estar mal? El ayuno es parte de una disciplina de los cristianos, así como oramos, así como alabamos al Señor. Es bueno que también podamos ayunar. No está mal. El diezmar, el dar el diezmo a nuestro Dios, ¿está mal? No. Y seguramente este fariseo lo hacía, hermano. Seguramente este fariseo ayunaba como decía, diezmaba como él decía, pero no de la forma correcta, hermano. ¿Saben qué? Muchas veces podemos estar haciendo lo correcto de una manera totalmente incorrecta. Muchas veces podemos estar haciendo lo correcto, lo que tenemos que hacer, pero con una intención totalmente incorrecta, totalmente equivocada. Mientras este fariseo exponía un montón de obras buenas de sí mismo, el publicano lo único que tenía para exhibir era su pecado. El publicano reconocía que no había nada bueno en él. El publicano reconocía que su justicia eran trapos de inmundicia. Por eso se presentaba delante de Dios postrado en el piso, hermano. Cuando nosotros nos creemos justos, nos creemos que somos buenos, nos creemos que hacemos todo correctamente, la postura que tomamos delante de Dios y delante de los hombres es estar puesto en pie, es erguido, que me vean, que todos vean y escuchen lo que yo hago. Eso es lo que el fariseo decía, hermano. Y yo pensaba en esto que Jesús enseñaba. Jesús fue muy claro. Pero ¿cuántas veces nosotros no decimos las cosas como el fariseo? Muchas veces esas palabras no salen de nuestra boca. Pero ¿cuántas veces están en nuestra mente, en nuestro corazón? Miramos al hermano que está al lado, o que está adelante, o que está atrás, y pensamos, gracias a Dios yo no soy como él. Gracias a Dios yo no hago las cosas que él hace. Gracias a Dios yo hago esto, el otro y aquello. ¿Cuántas veces no lo decimos, pero lo pensamos? Y hermano, la jactancia nos impide humillarnos ante Dios. Porque en lugar de darle un gran valor a lo que Cristo hizo, le damos un gran valor a lo que nosotros podemos hacer, sin reconocer la obra de Dios por nosotros. En cambio, cuando reconocemos nuestro pecado, cuando sabemos como el publicano que no tenemos nada para ofrecerle a Dios, solamente el pecado, que no hay nada bueno en nosotros, nos presentamos delante de Dios no puesto en pie, sino que humillados, con nuestra cabeza agacha, no podemos levantar nuestros ojos al cielo, implorando por su gracia y su perdón. Hermano, el publicano, lo único que decía, golpeándose el pecho, era: sé propicio a mí, pecador. Señor, ten misericordia de mí, soy pecador. Alcánzame, Señor, con tu gracia. Alcánzame con tu perdón. Y dice la palabra de Dios que éste salió justificado antes que el otro, porque reconoció su pecado, porque reconoció que no había una obra buena en él, reconoció que solamente
en Dios podía hallar el perdón para todos sus pecados. Hermanos, la única postura correcta en la presencia de Dios es estar postrado. Es estar postrado. Es estar humillado delante de su presencia. No hay otra postura para estar ante Él. Es ahí cuando Dios pone su mirada en nosotros. Isaías 66:2 dice: mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Versículo 28. Luego de hacerse estas preguntas el apóstol Pablo y de dar estas afirmaciones, comienza el versículo 28 diciendo: concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Pablo está dando un veredicto. Está diciendo esto, este es el resultado final. No hay dudas que somos solamente justificados por la fe en Jesucristo. No hay nada que nosotros podamos hacer. No hay obra que nos salve. Solamente por la gracia de Dios es que podemos alcanzar la salvación, hermano. Y solamente por la fe en Jesús es que somos salvos. Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo explaya esto tan claramente, hermano, donde podemos ver que Dios es el que hace todo. Dice este pasaje que por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, este pasaje no deja ninguna duda que la salvación es por gracia y que el instrumento por el cual obtenemos esa salvación es la fe. La fe es el medio, es el instrumento para alcanzar la salvación que proviene de nuestro Dios. No es que somos salvos por la fe que nosotros tenemos. No, hermano. Somos salvos por la obra de Cristo. Porque Cristo vivió la vida que nosotros no pudimos vivir. Y murió en la cruz en nuestro lugar. Somos salvos por Cristo. Pero la fe es el instrumento por el cual alcanzamos esa salvación. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque muchas veces hay personas que se jactan por su fe. Yo busqué al Señor por mi fe. Yo hice esto por mi fe. Yo alcancé aquello otro por la fe que tengo. Y vemos que Jesús nos enseña que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, el grano de mostaza es el grano más pequeño, la semillita más pequeña que hay. Y Jesús me está diciendo, si tu fe es así de pequeñita, alcanza. Porque no es por lo grande, por lo majestuosa de tu fe, sino que es por la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Es por donde está fundamentada esa fe. ¿Dónde está puesta esa fe? Eso es la clave. ¿En quién estás creyendo? Si el fundamento de nuestra fe es Cristo, estamos en lo correcto, hermano. Y acá el apóstol Pablo en Efesios nos dice que esta fe, si alguno se quiere captar por la fe que tiene, ¿sabe lo que dice el apóstol Pablo? Que esta fe es un don de Dios. Esta fe no es tuya, no proviene de vos, ni proviene de mí, sino que esta fe es dada por Dios a nuestra vida. Es un don de Dios.
Él nos da esta fe. ¿Para qué? Para que nosotros podamos creer en Jesús. Para que nos podamos arrepentir de nuestros pecados y podamos creer en Cristo como nuestro Salvador. Y nos da esta fe para que luego podamos seguirle a Él. Hermano, si usted cree que por la fe creyó en Jesús, hasta ahí está perfecto. Pero ahora yo hago esto. ¿Saben por qué? Porque yo me esfuerzo. Yo en la iglesia hice esto, hice aquello otro. Le prediqué a tantos. Por mi predicación se convirtieron. ¿Sabe a cuántos convertí? Nunca escuchó, hermano, decir, ¿sabes a cuántos convertí? Nosotros no podemos convertir a nadie, hermano. El que convierte es el Espíritu Santo. Él convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Nosotros no podemos convencer a nadie. Esa es una obra de Dios en el corazón del hombre. Por eso, para que por nada nos podamos jactar, Dios dice que Él preparó de antemano las buenas obras para que nosotros anduviéramos en ellas. Hermanos, Dios nos salvó por gracia. Nos justificó por medio de Jesucristo. Puso la fe en nosotros y preparó las obras por las cuales nosotros hoy transitamos. Todo lo hizo Él, hermano. ¿Para quién es la gloria? ¿De qué me puedo jactar yo? El versículo 29, el versículo 29 y 30 dice, ¿es Dios? Comienza preguntándose de nuevo Pablo, ¿no? ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, dice, también de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Los de la circuncisión son los judíos, los de la incircuncisión son los gentiles. Y Pablo está diciendo que a los dos los justifica de la misma manera. No es que el judío va a ser salvo por las obras, por ejemplo, y el gentil va a ser salvo por la fe. No. Tanto judío como gentil son justificados por la fe en Cristo. Solamente por la fe. Y para los dos es lo mismo. La gracia de Dios es tanto para gentiles como para judíos. Esta justificación es solamente por la fe en Jesucristo y alcanza a todos los hombres. Todos los hombres son llamados al arrepentimiento. De cualquier lengua, de cualquier raza, de cualquier nación. Apocalipsis 5:9 dice, y cantaban un nuevo cántico, diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado, y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. El pueblo de Dios es un pueblo universal. Dios escogió a hombres de todo el mundo, de toda raza, de todo linaje, de toda lengua. Y esta gracia de Dios está disponible para todos aquellos que se acercan a Él en arrepentimiento y fe. Jesús dijo, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no le echo fuera. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, dice Jesús. Y el que viene a mí, no le echo fuera. Acá Pablo deja en claro que todos somos salvos de la misma manera, hermano. De la misma manera. Solamente por la fe en Jesucristo. Pablo deja en claro que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. No hay otro medio
para llegar a Dios. No hay otro medio para alcanzar la salvación. Solamente por Jesucristo. Jesús le dijo a sus discípulos: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Jesús es el camino. No es un camino, hermano. Es el camino. Porque no hay otro camino a Dios si no es por medio de Jesucristo. Y Pablo lo deja bien en claro. Y que esta salvación tan grande es solamente por fe. Por la fe solamente podemos obtener, alcanzar esta salvación. Y el versículo 31, Pablo concluye con otra pregunta. Dice: y luego por la fe, ¿invalidamos la ley? Y otra vez su respuesta es concluyente: en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hermano, la fe no invalida la ley. Que seamos salvos solamente por fe no es que Dios se tapó los ojos o dijo: bueno, ya le di de baja la ley, por eso ahora son todos salvos. No, al contrario, Cristo fue el que cumplió perfectamente la ley que nosotros no podíamos cumplir, hermano. Él vivió sin pecado, cargando todos nuestros pecados en esa cruz y soportando la ira de Dios sobre él, hermano. Esa ira que era destinado para el pecador, la recibió Jesús en lugar nuestro. Pero esa ira de Dios todavía se mantiene, hermano, sobre el pecador, sobre aquel pecador no arrepentido, sobre aquel pecador que no reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor. Por eso la ley todavía queda intacta, hermano. Si nosotros somos justificados es por la obra de Cristo, pero no porque la ley quedó anulada. La ley sigue vigente. Y por esta misma ley, aquellos que no creen en Cristo van a ser condenados. El mismo Jesús dijo: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino que he venido para cumplir. Jesús dejaba en claro que Él no había venido para abrogar, para disminuir, para sacar la ley, sino para cumplirla. Y Jesús la cumplió al pie de la letra. Hermano, la ley nos muestra nuestro pecado y nos conduce a Cristo, al único Salvador. Y Pablo acá deja en claro esto, pero también refuerza esto por las dudas, hermano. Porque alguno puede pensar: bueno, ahora que yo soy salvo, solamente por la fe, ya las demandas de la ley, las demandas de Dios no importan. Puedo vivir de cualquier manera, igual ya soy salvo. Déjame decirte en esta tarde que si ese es tu pensamiento, examina tu corazón. Si tú piensas en esta tarde que bueno, yo ya creí en Jesús, yo ya soy salvo, y ahora vivo a mi manera, igual ya tengo la salvación. Examina tu corazón, porque dudo que te hayas convertido. Dudo realmente que hayas creído en Jesucristo como tu Salvador. Hermanos, si fuimos justificados en Cristo, hemos entrado en el proceso de la santificación. La palabra de Dios nos enseña que somos justificados y que también somos santificados, hermano. La justificación fue algo instantáneo que Dios obró en nosotros cuando creímos en Jesucristo. Cuando ese creer fue algo sincero. Pero ahí arrancó el proceso de la santificación, donde a través de su Espíritu Santo
Dios empieza a trabajar en nuestra vida y empieza a obrar. Y ese proceso es hasta que Él nos lleve a su presencia. El apóstol Pablo dice en Filipenses que aquel que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. El Espíritu Santo trabaja en nosotros en este proceso de santificación, hermano. Y en este proceso buscamos agradar a Dios. Tenemos luchas. Luchamos contra nuestra carne porque somos pecadores. Pero ahora aborrecemos lo que antes amábamos. Ahora aborrecemos el pecado. No queremos saber nada con él. Y cuando pecamos nos arrepentimos porque le hemos fallado a Dios. Hermano, no vamos a cumplir perfectamente la ley. Eso es imposible. Pero sí vamos a tener una obediencia sincera al mandato de Dios. Cuando yo realmente he creído en Él, cuando he sido justificado por Él, dice la palabra que Él me ha hecho una nueva criatura en Cristo. Ahora estoy en Cristo. Y Él empieza a obrar en mi vida. Y ahora deseo agradarle, deseo servirle. Y cuando peco, me siento mal, me arrepiento. Y busco, así como hacía el publicano, el perdón de Dios, la gracia de Dios para mi vida. Hermano, el Espíritu Santo vive en nosotros y es aquel que nos redarguye de todo pecado, y es aquel que nos lleva a obedecer al Señor. El mismo apóstol en esta carta de Romanos nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de la vida en Cristo Jesús me has librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, no que la ley era débil, sino que yo era débil. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Hermano, el apóstol Pablo, antes de decir esto, hablaba de una lucha que había en su corazón, que quería hacer lo bueno y no podía. Pero le da gracias a Dios por Jesucristo, que Él venció en la cruz del Calvario al pecado, hermano, y nos dio libertad. ¿Qué libertad nos dio Cristo? ¿La libertad para hacer lo que querramos hoy? No. Él nos libertó de la esclavitud del pecado. Éramos esclavos, siervos del pecado. Y Él nos hizo libre. ¿Para qué? Para que hoy le sirvamos a Él. Para que hoy nos gocemos en su presencia. Para que hoy nos gocemos en su palabra, en sus mandamientos. Hermanos, sus mandamientos no son gravosos, sino que sus mandamientos son un bálsamo para nuestra vida. El ocuparse del Espíritu, dice el apóstol, es vida y paz. Ya no vivimos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por eso aborrecemos el pecado y deseamos agradar a nuestro Dios. Hermano, en esta tarde, esta palabra nos lleva a examinar nuestro corazón. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿En qué te jactas? ¿En qué te crees mejor
al otro. Dios ha traído luz a tu corazón por medio de su palabra. Capaz que alcanzaste un poquito más de madurez que otro que están en camino y tú te crees superior y tú te crees mejor y no estás dispuesto a escuchar un consejo. Cuando va a hablar un hermano que te parece que es inferior a... No, yo no recibo lo que él dice porque yo... Hermanos, muchas veces hay cosas que nosotros no decimos, pero las pensamos. O están en nuestra mente o en nuestro corazón. Su palabra es clara y nos dice que no podemos jactarnos de nada, porque nada somos, porque no hay nada bueno en nosotros, porque nada bueno tenemos para ofrecerle a nuestro Dios. Porque si hoy podemos estar delante de su presencia, es solamente por su gracia. Si hoy podemos conocerle, es solamente por su gracia. Si hoy podemos alabarle, es solamente por su gracia. Si hoy podemos orarle a Él, solamente por su gracia. No hay mérito en nosotros, hermano. Por eso en esta tarde, qué bueno que a la luz de su palabra podamos examinar nuestro corazón y podamos ser sinceros, hermano. Si hay algo de jactancia en nosotros, reconozcamos que es pecado. Reconozcamos que le estamos sacando la gloria al Señor, que buscamos el aplauso, que buscamos que el hombre nos alabe en lugar que glorifique, que alabe al Señor. Arrepintámonos, hermano. Pidámosles perdón a Él. Su gracia está disponible para nuestra vida. Yo comentaba el testimonio de este pastor y les decía, no sé si fue la mejor decisión dejar el ministerio por 3 años, pero fue una decisión valiente, porque fue sincero y reconoció su pecado, hermano. Qué importante que en esta noche podamos ser sinceros y podamos reconocer nuestro pecado delante de Dios. Y podamos decirle, Señor, ten misericordia de mí. Sé propicio a mi pecador, Señor. Alcánzame con tu gracia. Hasta ahora me he apoyado en mis méritos, en lo que yo aprendí, en lo que yo puedo hacer. Y no me doy cuenta que todo es por ti, Señor. Que si algo bueno puedo hacer es solamente por tu gracia. Por lo que tú me diste, por lo que tú hiciste en mi corazón. Que realmente en esta tarde, en esta noche, podamos humillarnos delante de su presencia. Para que Él obre en nosotros. Y para que realmente Él reciba toda la gloria y toda la honra. Vamos a orar a nuestro Dios. Allí donde está, en su casa, en el lugar donde se encuentre, que podamos tener un minutito de oración. Un minutito donde nos presentemos delante de Dios para que Él nos ministre.